a Dios. Que Dios les bendiga en esta tarde. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo importante que es tener ojos para ver. Amén. Sí, amén. Vamos a ir a la escritura en el libro del Génesis, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra: y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él: alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre. Qué importante entender que Abraham era el hombre de Dios, era el hombre que cargaba la bendición. Pero como él cargaba la bendición, su sobrino, aunque no era tan de Dios, había sido bendecido. Y recordemos que había sido tan bendecido que también tenía ovejas, y esas ovejas, los pastores que él empleaba se entraban en contienda con los pastores de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tenía mucho. Entonces, aquí aprendemos algo. Cuando Dios bendice a alguien, esa bendición se pega al que se acerca. Amén. Amén. Si alguien se acerca, la bendición se pega. Amén. Abraham era el hombre de la bendición, pero Lot fue bendecido por estar con Abraham. Pero había habido una separación. Y posiblemente Abraham estaba triste porque era su sobrino, él lo amaba. Pero Dios se le revela y Dios le recuerda. Y un dato interesante es que Dios le promete a él que lo que él pueda ver, eso es lo que se le dará. Entonces encontramos aquí cosas. A veces nos entristecemos cuando personas nos abandonan. A veces nos entristecemos cuando personas que caminaron un tiempo con nosotros nos abandonan. Pero en el caso de Abraham, entendiendo yo la escritura, Lot era lo que no permitía que Abraham pudiera ver. Porque cuántas veces le había hablado el Señor. Pero en esta ocasión le dice: lo que tú ves te lo daré, y lo que te daré a ti será para tu descendencia. Amén. Entonces, qué importante es la visión espiritual. Porque no se trata de la visión que tenga alguien para usted. Se trata de la visión que usted tenga en Dios. Amén. Porque a esta edad yo ya me he convencido que la gente que logra coronar antes de ir al cielo son aquellos que se aferran a creerle a Dios contra toda circunstancia. Amén. A creerle a la verdad absoluta de Dios contra toda realidad pasajera. Porque nosotros vivimos por fe. Sí, amén. Y entonces qué importante entender esto, porque la promesa es: todo lo que veas te daré. Pero entonces aquí me nace una pregunta: ¿qué pasa cuando no podemos ver? Pues el que no puede ver, el que no tiene la visión, no logra poseer lo que Dios le ha prometido. Amén. Amén. En Lucas capítulo 24, versículo 30 dice: y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos,
y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. ¿Quiénes son? Los dos discípulos del camino de Emaús. Caminaron con el Señor resucitado, glorificado, y no se dieron cuenta. En versículos anteriores ellos le dicen: ¿qué es? Que eres extranjero, no te has dado cuenta de las cosas que han sucedido en esta ciudad, como Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en palabra y en hecho, fue crucificado. Qué tremendo, porque ellos andaban tristes por lo que había sucedido. Pero yo me imagino que para el Señor Jesús era gente muy importante, porque Él no se hubiera revelado si no fueran discípulos importantes. Son discípulos que no se nos da el nombre, son sin nombre, pero son importantes para el Señor, así como se le manifestó a María, luego se le manifestó a ellos. Entonces, qué importante entender que también el dolor por alguna circunstancia, una prueba, puede alborotar o despertar tanto nuestra alma, nuestros sentimientos, que puede estar el Señor a nuestro lado y no lo vemos. Amén. Entonces aquí me surge otra pregunta: ¿qué impide que tengas o que tengamos visión espiritual? Entonces vamos a ver algunas enfermedades que se dan en la vista, para tratar de verlo desde el plano espiritual. Número 1, en la vista a cierta edad se forman en algunas personas cataratas. La catarata es una nube que impide el paso de la luz. Qué tremendo si lo pasamos al plano espiritual, porque una catarata que impida ver con claridad la palabra de Dios, que es la luz, es tremendo. Porque viendo no ven, oyendo no entienden, no oyen. Amén. Segunda enfermedad, hemeralopía. Es enfermedad de ceguera nocturna. Es la gente que solo puede ver cuando las cosas están demasiado claras. Es la gente que a cierta edad va perdiendo la visión y en la noche llega el momento en que ya no ven. Si no hay luz, no distinguen. Entonces, si lo pasamos al plano espiritual, esto es cuando hay falta de discernimiento. Entonces, en lo claro todo lo distingue, pero en lo oscuro, en lo tenue, no. Falta discernimiento espiritual. Amén. Otra enfermedad sería nigtalopía. Es enfermedad de ceguera, pero contrario a la nocturna, solo puede ver por la noche. Puede estar el sol en su cenit y le cuesta ver. Cuando alguien solo se mueve en la noche, hace las cosas en la oscuridad. Entonces aquí hay que entender que oscuridad en la Escritura significa ignorancia de Dios. Tinieblas es saber que hay un Dios pero no entenderlo, no amarlo, no servirle.
Entonces hablaríamos aquí de religión sin relación. Otra enfermedad es miopía. Es la dificultad para ver de lejos. Diga, aquí falta espíritu profético para entender lo que está por suceder. Amén. Amén. Otra enfermedad sería hipermetropía, que es la dificultad para ver de cerca, como el hijo pródigo que deseó que lo veía de lejos y no valoró lo que tenía cerca. En otras palabras, él cambió la bendición de estar con su padre y el derecho de vivir con él y pidió la herencia. Entonces alguien con una visión así, plazándolo al plano espiritual, es alguien que nunca está conforme, siempre quiere cosas materiales. Para él lo más importante es lo material, no lo espiritual. Amén. Amén. Y otra enfermedad que se da en lo natural es el estrabismo o visquera. Ojos independientes, cada ojo ve cosas diferentes. Esta enfermedad no es tener una visión definida. Si lo pasamos al plano espiritual, es alguien que un día quiere una cosa, otro día quiere otra cosa, porque es indeciso, se confunde, no sabe si consagrarse o no consagrarse, no sabe si entregarse el 100% a Dios o mejor todavía no. Quiere servir a Dios, pero no quiere vivir la vida que Dios demanda. Y finalmente, diga finalmente, otro ejemplo de las enfermedades de la visión es la viga en el ojo. Diga, esta expresión habla de tener el ojo sucio o con basura. Cuando hay una viga en el ojo está sucio, no se ve el camino y se cae. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto. Porque cuando meditaba en esta enseñanza para hoy, el Señor me decía, la visión de mis hijos es muy importante. Porque si no tienen una visión alineada a la mía, pierden el tiempo, pierden los años, pierden la vida. Y entonces este tipo de enfermedades naturales nos habla a nosotros de circunstancias espirituales que van a impedir que nosotros logremos llegar a tener la herencia, a conquistar aquello para lo cual hemos sido llamados. Y Dios nos quiere abrir los ojos para que veamos claramente, poseamos la promesa y heredemos lo que Él nos ha dicho. Amén. Amén. Entonces, qué importante, porque ¿cómo hago yo para mantener la visión? Vamos a ver 7 cosas. 7 cosas que nos van a ayudar a mantener siempre la visión. Número 1, Salmo 51:15. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Aprender a alabar, a adorar a Dios, a declarar su santidad, pero también aprender a ministrarse, a declarar sobre uno mismo la bendición. Confesar los pecados, las faltas. Todos pecamos, a veces nos enojamos y hablamos lo que no debemos, pero Dios en su misericordia escucha cuando nos arrepentimos.
Amén. Entonces, qué importante es que abramos nuestros labios para que nuestra boca anuncie alabanza. Amén. Segundo, Isaías 55, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Aprender a oír la voz de Dios. Amén. Amén. Tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Tenemos que aprender a oír la voz de nuestro cónyuge, la voz de nuestros hijos, la voz de nuestra autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque a veces cerramos la boca y no confesamos alabanza, cerramos el oído y solo lo que se nos ocurre. Y la voz de Dios. Tercero, Deuteronomio 15, verso 11. Porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo con liberalidad, abrirás tu mano a tu hermano, al que está necesitado, al que es pobre en tu tierra. Dios quiere que no solamente pagues el diezmo, de la primicia y de su ofrenda, no. Dios quiere que también aprendas a darle a tu hermano en necesidad. Amén. Sí, porque hay gente que solo quiere ser bendecida a ella, pero el evangelio no es así. El evangelio es para todos. Amén. Entonces, vea qué tremendo. Hay que abrir la boca en alabanza, hay que abrir el oído para oír, hay que abrir la mano. La mano no puede estar seca para bendecir dice al hermano en necesidad. Yo no estoy hablando de darle a todo el mundo, estoy hablando el versículo dice al hermano en necesidad. Amén. Punto 4, Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua e inmediatamente aquí se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Diga, Dios quiere abrirnos los cielos. ¿Por qué? Porque comenzamos diciendo que hay personas que si no ven lo que Dios prometió, si no logran ver la visión de Dios, no se les cumple. Dijimos que por momentos de dolor, por momentos de preocupación, por momentos de prueba, como los del camino a Emaús, puede estar el Señor a nuestro lado y no nos damos cuenta. Y entonces vimos las enfermedades de la visión en lo natural para hacer una explicación espiritual de eso. Y entonces comenzamos a ver que hay cosas que nosotros tenemos que abrir para que la visión venga. Número 1, la adoración. Dijimos que la alabanza. Número 2, el oído para oír la voz de Dios, pero también oír la voz del cónyuge, oír la voz de la autoridad, oír la voz de los hijos, oír la voz de los que nos aconsejan. ¿Por qué? Porque Dios puede usar a cualquiera para hablarnos. Pero también dijimos que el darle al hermano en necesidad. Y ahí está el versículo. ¿Para qué? Para que el cielo se abra sobre ti. Y entonces dice que él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Significa que cuando adoras, cuando alabas, cuando decides abrir tu oído para oír la voz de Dios y obedecer,
Y a veces la obediencia es lo que tú no quieres. Y no eres una persona que no da, sino que da con sabiduría al hermano, dice ahí. Entonces se abre el cielo y el Espíritu Santo desciende. En Primera de Corintios 16:9 dice: porque se me ha abierto puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Qué tremendo, ¿eh? Si abrimos el oído, si abrimos la boca, más bien si abrimos la boca, abrimos el oído y abrimos la mano para dar al necesitado, que es pariente en la fe. Entonces el Espíritu desciende, pero si el Espíritu desciende, no solamente viene para que usted esté feliz que Él está ahí, sino viene porque va a abrir una puerta, va a abrir una oportunidad. En Lucas 24:45 dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Para que usted y yo podamos entender el rema de Dios, la revelación de Dios, tiene que ser abierta nuestra mente. ¿Por qué? Porque si no va, entra por la puerta, pero no sabe ni a qué va. Y cuando uno le sirve a Dios, tiene que saber a lo que va. No puede improvisar. En Isaías 35:5 dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Cuando se abren los oídos que estaban sordos y los ojos que estaban ciegos sin visión, entonces se puede conquistar, se puede poseer, se puede alcanzar la visión que Dios haga. Y finalizamos hoy en Job 42:5. Y dice: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Qué hermoso entender que como a Abraham, Dios nos da promesa. Dios nos concede visión y nos dice lo que puedas ver. Pero debemos de cuidar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, porque pueden turbar la visión espiritual, como los de camino a Emaús. Y debemos de saber que la alabanza y la adoración, el abrir el oído a la palabra y a los que nos aman, el dar al que necesita, trae la apertura del cielo. Y si la apertura viene, es porque Dios abrirá una puerta. Y si Él abre una puerta, es porque Él va a abrir la mente natural para que entienda con la mente espiritual. Y entonces podrá conquistar, porque tanto ojos ciegos y oídos sordos son destapados espiritualmente hablando. Y podemos decir como Job: te había conocido, sabía de ti, pero ahora mis ojos te ven.
Padre, oramos en la autoridad legal del nombre de Jesucristo en esta hora, declarando, Señor, que esta breve exposición de tu evangelio, de tu palabra, es una semilla que se siembra, declarando, Señor, que se abrirán los ojos espirituales que puedan estar enfermos, que se abrirán para poder alcanzar los diseños y los propósitos, los objetivos divinos que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque yo declaro que como a Pablo en Hechos 9:18, caerán de los ojos las escamas y se recobrará la visión espiritual y habrá llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.